En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX, Cambalache. La segunda mitad del siglo XX acelera el ritmo de eventos y transformaciones. La política mundial es como un tablero de ajedrez con jugadores que amenazan con dejar el partido. Las guerras son cada vez más resistidas. Los movimientos estudiantiles e intelectuales se manifiestan en contra y exigen cambios. Hoy aprovecho la oportunidad para dar al pueblo de Cuba. Pero también es un periodo de nuevos paradigmas, de grandes avances científicos, de aperturas y transformaciones profundas. Una época de explosiones artísticas y de conquistas de derechos. Vamos a seguir explorando este siglo XX para entender el momento en el que vivimos. Hoy, siglo XX, ¿qué marcas nos quedan? Dentro de tanto cambalache, no salimos ilesos. La historia del siglo XX dejó marcas en nuestra memoria. Nos proponemos repasar algunas de las cicatrices y también las huellas que agradecemos de los pasos que seguimos y los caminos que transitamos para ser lo que somos hoy. El tiempo corre muy rápido y por eso les proponemos seguir viendo los eventos en nuestra línea cronológica. Estos son algunos de los hitos históricos que queremos revisar junto a ustedes. Golpe militar de 1976. Guerra de Malvinas. Nacimiento de Bob Marley. Creación de Clementina. Pero antes de zambullirnos en más eventos del siglo XX, tenemos algunas preguntas para ustedes. ¿Qué piensan sobre todo este cambalache? Hola, soy Gianela Moreira, en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Soy de la Escuela 13, localidad Villalía. Hola, soy Candelaria Agostina Berta Flores de Villalía. Soy San Antonio de Areco. Hola, me llamo Ignacio Coronel, tengo 12 años y vivo en la provincia de Santiago del Estero. ¿Cómo imaginás que son las Islas Malvinas? Bueno, tiene que ser grande, tiene que haber fuentes de trabajo para conseguir comida, agua y hogar. Tiene que haber árboles y la temperatura tiene que estar en frío y calor. Me las imagino con muchas casas, con las costas y playas con viento y sol y también con zonas de campo. Imagino que las Islas Malvinas son hermosas, con muchas variedades de aves, granjas y árboles muy altos. ¿Cómo pensás que fue la primera computadora? Grande, con muchos cables y un teclado grande. Para mí fue grande como un televisor y el teclado tipo como una máquina de escribir, así. Y pienso que era inmensa, como una calculadora gigante. ¿Qué obra de arte crearías si tuvieras que usar la naturaleza como inspiración? Yo mostraría
fotos de los animales y de los paisajes de toda la Argentina. Mi inspiración es un atardecer en un campo y de fondo los caballos. La obra de arte que crearía usando la naturaleza como inspiración sería un bosque con cascadas, todo realizado con material reciclado, especialmente con botellas. Sabemos que el siglo XX dejó marcas. ¿Qué pasó en nuestro país durante todo ese tiempo? En la historia argentina pasaron muchas cosas. Ya vimos algunos de los eventos claves, como el golpe de Estado del 76, que vamos a volver a repasar hoy, aunque desde otra perspectiva. Ese golpe desencadenó en otro de los eventos más tristes de nuestra historia, la Guerra de Malvinas. Durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976, en el año 82, en ese contexto se desató el conflicto bélico. Muchas veces escuchamos el lema, las Malvinas son argentinas. Estas islas están dentro de nuestra plataforma oceánica, muy cerca de nuestro continente. ¿Por qué debemos recordar que son argentinas? Las Islas Malvinas fueron ocupadas por Gran Bretaña desde 1833. 150 años más tarde, en el contexto del terrorismo de Estado, se libró esta guerra. La situación colonial sigue vigente, resulta intolerable, por eso existe ese lema que levanta la bandera argentina en forma simbólica sobre ese territorio. ¿Cómo podemos empezar a estudiar la Guerra de las Malvinas? En primer lugar, es importante recordar el contexto de la guerra. A principios de los 80, el modelo neoliberal se impuso a sangre y fuego por la dictadura cívico-militar. El gobierno de facto mostraba signos de debilitamiento. La población argentina sufría el terror, la recesión económica y la feroz inflación, además del aumento de la deuda externa que escalaba cada vez más. ¿Y a todas estas crisis se le sumó una guerra? No puedo imaginar algo peor. Sí, parece increíble, pero la Junta Militar, frente a todo ese contexto, con la esperanza de ganar la guerra y así perpetuarse en el poder, ideó una estrategia basada en la entrañable reivindicación patriótica, recuperar las Islas Malvinas. No se me ocurre una idea más cruel que desatar una guerra de esta forma. La gesta de Malvinas no reflejaba la lucha de un pueblo, no era del pueblo. Fue un exabrupto de la Junta Militar debilitada. La derrota significó el último empujón para el retiro de los militares y la posibilidad de recuperación de la democracia. Eso no le quita valentía al conjunto de jóvenes que dieron la batalla, que prestaron sus vidas y sus futuros por el deseo de todos y todas de recuperar nuestra soberanía en las islas. Vamos a estudiar un poco más de su contexto y los hechos que sucedieron en nuestro país en 1982. Podríamos pensar que todo empezó un 2 de abril de 1982, con el desembarco de nuestras fuerzas en las islas, y terminó con la rendición de nuestras tropas el 14 de junio, pero esta historia se remonta a mucho tiempo atrás. El relato sobre Malvinas todavía espera llegar a un final. Argentina no dejó nunca de reclamar la soberanía de las islas, pero ¿cuándo empezó esta historia? Algunos historiadores afirman que la primera vez que las Malvinas fueron descubiertas por Occidente fue en 1520 por Esteban Gómez, tripulante español de la nave San Antonio, uno de los barcos de la expedición que lideraba Magallanes. Las bulas papales le adjudicaron el dominio de las islas a España. Pero la ubicación estratégica no se haría esperar. Louis Antoine de Bougainville las reclamaría para Francia en 1764. Así fue como las islas recibieron el nombre de Malouines por el puerto de Saint-Malo. Desde ese momento quedaban bautizadas y poco a poco el nombre se iba a convertir en Malvinas. Los españoles hicieron reclamos diplomáticos a Francia y los desalojaron, pero en 1765 los ingleses ocuparon las islas. Ellos las rebautizaron Falkland Islands. España volvería a recuperarlas y, cuando se fundó el Virreinato del Río de la Plata, las Malvinas empezaron a depender de la gobernación de Buenos Aires. En 1820, las islas serían reclamadas por Argentina con la fragata Heroína. Gran Bretaña volvió a ocupar las islas por la fuerza en 1833. Esa ocupación se mantiene hasta la actualidad, con un episodio en el medio, la tristemente célebre Guerra de Malvinas.
Esta guerra fue llevada adelante por el gobierno militar en circunstancias muy particulares. No era una lucha antiimperialista de un pueblo. Era apenas un exabrupto en la agonía para tratar de perpetuarse o de por lo menos extender lo que era el límite vital de esa dictadura, y que no se les dio porque no estaba en condiciones de que eso sucediera de modo positivo para ellos. Se sabe poco que 2 veces los ingleses ofrecieron devolvernos la soberanía. En el último gobierno de Perón, el embajador británico entregó un papel, una propuesta formal, de lo que ellos llaman leaseback, y acá se puede traducir como retroarriendo, que es muy parecido a la solución de Hong Kong, en la cual ellos nos ofrecían el reconocimiento de la soberanía argentina inmediata. Ellos se quedaban arrendándolas durante un periodo que ellos tenían de 99 años, pero era negociable, y lentamente los argentinos íbamos sumándonos a la administración de las islas para que cuando se cumplieran esos 99 años, como pasó en Hong Kong, la transferencia fuera lo más natural posible. Perón le dijo al canciller de entonces, que era Viñes, dijo, agarre Viñes, trate de bajar el plazo de 99 años, porque una vez que estamos ahí adentro no nos saca nadie. Y Perón murió 3 semanas después. Y los que siguieron después no estuvieron a la altura de las circunstancias. Y la segunda vez lo hicieron 3 meses antes de la invasión argentina. ¿Qué pasaba en Inglaterra? Durante muchos años hubo una gran división en Inglaterra. Había quienes no querían devolvernos las islas de ninguna manera, y el Foreign Office, que es la Cancillería británica, que valorizaba mucho más una buena relación con Argentina que la tenencia de esas islas, que cada día tenían menos importancia estratégica, no se conocía el petróleo todavía, y proponían una negociación de soberanía a la Argentina. Esa lucha interna en Gran Bretaña, a veces la ganaba uno, a veces la ganaba otro. Y en el año 81, el Foreign Office había ganado tanto espacio en esta lucha interna en Gran Bretaña que convenció al primer ministro británico para que de vuelta nos hicieran la misma oferta que le habían hecho a Perón. ¿Y sabe cuál era el nombre del primer ministro británico que mandó a Nicholas Ridley, al vicecanciller, a negociar la soberanía? Margaret Thatcher. Estados Unidos se libera del colonialismo británico, pero no rompe sus lazos comerciales con Inglaterra. No había ninguna posibilidad de que esa aventura militar tuviese algún resultado positivo para la Argentina. Aquella guerra, conducida por las Fuerzas Armadas argentinas con gran irresponsabilidad, tuvo como consecuencia la muerte de 649 argentinos, 323 de ellos en el hundimiento del buque General Belgrano, y también la de 285 británicos. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La resolución de los problemas limítrofes con Chile y territoriales con Gran Bretaña por medio de la fuerza era un programa militar destinado a captar legitimidad y apoyo de la gente. La estrategia era prácticamente nula, y además de las muchas bajas y las consecuencias de perder la guerra, hubo otras consecuencias crueles y lamentables del accionar militar. Durante la guerra y en territorio de combate, algunos militares argentinos cometieron violaciones a los derechos humanos contra sus propios compañeros. Actualmente, varios excombatientes de distintas provincias están llevando adelante reclamos y juicios por estos delitos. Las resoluciones 1514 y 2065 de las Naciones Unidas de 1965 afirman que el reclamo argentino se sustenta en un argumento difícil de cuestionar. La usurpación de las Islas Malvinas es una situación colonial que debe ser resuelta en el marco de la diplomacia internacional. La cuestión Malvinas se vincula a un aspecto central de los derechos humanos, aquellos de cuarta generación conocidos como derechos colectivos o de los pueblos. Malvinas es el vivo ejemplo del derecho del ejercicio de la soberanía y la libre determinación de los pueblos. Seguiremos reclamando por la vía diplomática nuestros derechos y nuestra soberanía.
conocimos un poco sobre la Guerra de las Malvinas, pero esta historia no puede ser contada sin sus protagonistas. Por eso, hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Primero que nada, preséntese. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a contar, yo soy Fernando Magno y soy excombatiente de la Guerra de Malvinas que se realizó en el año 1982. ¿Qué era que te tocara hacer el servicio militar? En esa época, todos los ciudadanos, varones particularmente, teníamos el compromiso de realizar lo que se llamaba servicio militar obligatorio, que después le pusimos el nombre Colimba, porque en ese servicio, que era para ayudar a la patria en el caso de necesidad y urgencia, como muchas veces no pasaba, había muchas tareas de servilismo. ¿Y el Colimba qué quiere decir? Corre, limpia y barre. Ese servicio duró muchos años, hasta que en el año 1994, en un maltrato, murió un soldado, que se llamó el soldado Carrasco, en Zapala, y ahí la Argentina dio por terminado el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos civiles. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que ibas a participar de la Guerra de las Malvinas? Cuando nos enteramos que teníamos que ir a Malvinas, que además no era tan cierto y tan concreta la información, yo ya me había ido de baja y me volvieron a convocar, o sea, me había terminado mi servicio militar, y en realidad tuve una disyuntiva, una doble sensación. Por un lado, ese compromiso a cumplir, el orgullo de ir a defender a mi patria y también el miedo de ir a lo desconocido y especialmente a una guerra, a la insensatez de una guerra. Así que fue un momento de opiniones controversiales. Chicos, también imagínense que yo en ese momento tenía 18 años, o sea que la Colimba nos tocaba hacerla a todos los varones de 18 años. Así que la única experiencia que teníamos de vida era el colegio, que era muy importante, y nuestra familia. ¿Qué significó para vos luchar en Malvinas? Cuando nos tocó ir a Malvinas tuvimos una fuerte sensación de patria, de poder ayudar a defenderla. Pero muy cortamente nos dimos cuenta de la insensatez de una guerra y entendimos que ese no era el camino. Así que era una mezcla de orgullo, de miedo para poder sobrevivir y especialmente después con el tiempo darnos cuenta lo insensato que es una guerra por lo feo de todo lo que se ve, especialmente de tus compañeros. ¿Cómo ves aquellos sucesos 40 años después? 40 años después de que hayan sucedido te das cuenta la gran equivocación que es ir a una guerra. Primero porque es insensato en sí mismo mandar a matar generaciones, donde lo más grave es que le hemos coartado la vida a más de 640 amigos nuestros que no han podido ser padres, no han podido desarrollar su vida y además no resolvimos el problema. Entonces lo sensato de esto sería encontrar con inteligencia cómo defender nuestra soberanía y nunca es por la fuerza. ¿Qué les dirías a los chicos y chicas sobre el compromiso de seguir luchando por la soberanía de las Islas Malvinas? Nosotros cuando volvimos de la guerra, chicos, nos sentimos con un muy fuerte compromiso con nuestros compañeros que no pudieron volver de la guerra, que murieron allá. Y eso nos llevó a armar centros de excombatientes, como el CECIM en nuestro caso, para poder entender cuáles eran las razones de la guerra. Pero ahora es muy importante porque ustedes son los que van a ser responsables de resolver la soberanía de las Islas Malvinas y sus territorios circundantes. Porque son procesos muy largos. Ustedes hoy se sienten chicos, pero van a ver que muy rápidamente pasa el tiempo y van a tener tareas dirigenciales y van a tener que defender nuestra soberanía. Como les dije, siempre la defensa tiene que ser inteligente y en forma pacífica. Y lo que hay que lograr es entender qué es lo que se disputa ahí. Latinoamérica entera está sometida por haber una base militar en esa zona que lo que busca es utilizar nuestros recursos naturales como el agua, el petróleo, la pesca y también muy especialmente
poder acceder a nuestra porción antártica. Por lo tanto, ustedes son los próximos responsables. Los invito a buscar mucha información. Está el Museo Malvinas en Buenos Aires. En internet entran a la página del CECIM, que es el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas. Hay mucha información, pero ustedes tienen que saber. En ustedes, los excombatientes, dejamos la responsabilidad de poder defender inteligentemente nuestra soberanía. El día de hoy comenzamos estudiando la Guerra de Malvinas. Este conflicto bélico marcaría para siempre a varias generaciones de argentinos y muy especialmente a los miles de jóvenes que se vieron por primera vez con un fusil en la mano. Los relatos reunidos en las otras islas dan cuenta de los sueños y esperanzas que quedaron truncados para siempre, de la experiencia crucial que dejó ese contacto directo con la muerte y de las cicatrices de una sociedad que todavía no ha podido enfrentarse con sus propios fantasmas. Los 9 cuentos de esta antología son como las piezas de un rompecabezas. Recuperan escenas de la vida cotidiana de jóvenes anónimos que formaron parte de un tiempo marcado por la violencia y la irracionalidad. Hoy vamos a leer Clase 63 de Pablo de Santis. En este cuento se puede reflexionar sobre ciertos aspectos de la guerra. El maltrato ejercido por los militares sobre los conscriptos, la falta de vestimenta adecuada, el ocultamiento de la verdad por parte de los medios de comunicación y los jóvenes que perdieron la vida en la guerra. El cuento se llama Clase 63. Un sábado de febrero de 1982 entré en la peluquería que estaba enfrente de mi casa. Los peluqueros eran 2, Alberto y Luigi. Alberto era argentino y cortaba muy bien. Luigi era italiano, había venido a Buenos Aires en 1946, meses después del fin de la guerra, y cortaba muy mal. Todos los clientes querían atenderse con Alberto. Yo prefería con Luigi, para no tener que esperar. Esa mañana pasé frente a los 3 clientes que esperaban a Alberto y me senté en el sillón siempre vacío de Luigi. Rapado, por favor. ¿Rapado? Me llegó la carta del servicio militar. El lunes tengo que presentarme en el cuartel. Entre peluqueros y clientes hubo un murmullo equidistante entre la compasión y un vago orgullo viril del tipo en la colimba se hacen los hombres. Pero pronto la conversación volvió a su cauce natural, el fútbol. Alberto hablaba todo el tiempo, siempre independiente. Luigi no hablaba nunca, excepto cuando decía su frase de cabecera. Gramaticalmente eran 3 frases, pero podemos considerarla solo una. Todos los pequeños problemas y preocupaciones de los clientes quedaban aplastados por esa sentencia. ¿Quién se hubiera atrevido a discutirle? La charla interminable de Alberto nos hablaba de los pequeños placeres y percances que hacen a nuestra vida. La frase única de Luigi nos recordaba el feroz peso de la historia. Había que escuchar a uno y a otro para tener una mirada equilibrada sobre el significado de las cosas. Esa mañana alguien se quejó de cuánto costaba la platea en River y agregó que no podía llegar a fin de mes, aunque febrero fuera tan corto. Alberto suspiró con fastidio. Ese paso del fútbol a la realidad le iba a dar pie a Luigi para salir de su silencio y decir su frase, que desanimaba a todo el mundo. Así fue. Luigi, sin apartar sus ojos de mi ya despoblada cabeza, dejó caer su sentencia de siempre. Ustedes no saben lo que es el hambre. Ustedes no saben lo que es el frío. Ustedes no saben lo que es la guerra. Silencio. ¿Qué podíamos decir nosotros, los que no conocíamos el hambre, el frío, la guerra? Pronto Alberto tiró el nombre de algún borroso defensor de Independiente y la conversación revivió. El lunes siguiente, antes del amanecer, fui en tren hasta el cuartel, en Ciudadela. Era el GADA 101. Ya no existe. GADA quería decir Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea. Debíamos ser unos 200. La mayoría nos habíamos rapado y otros tuvieron que pasar por los peluqueros del ejército, 3 soldados clase 62 que se ensañaban con los novatos. Nos entregaron un bolso grande, un uniforme de combate, color verde, un uniforme de fajina, color marrón, un par de zapatillas flecha y un equipo de vajilla de aluminio abollado por generaciones de soldados.
Cuando nos llevaron a elegir borceguíes, los que quedaban eran muy chicos o muy grandes. Tuve que elegir un 45, 4 números más grandes que mi pie. «Rápido, señoritas, rápido», alentaba un cabo. Nos llevaron en camionetas hasta un campo de ingeniero Maswich. Nos separaron en 2 grandes grupos y estos a su vez en pelotones de 8 soldados cada uno. Armamos las carpas de lona vieja bajo unos altos eucaliptos. El segundo día me hice amigo de Aguirre, que vivía en Flores, y al que también, como a mí, le gustaban los libros. No podíamos leer, por supuesto, pero al menos podíamos conversar de los libros que habíamos leído. Una mañana le señalé a 2 soldados que yacían en el suelo a unos 20 metros del campamento. Estaban boca arriba, las manos y los pies separados y atados a estacas, como en una ilustración del Martín Fierro. Aguirre dijo que si él tenía que pasar todo el día al sol inmóvil con las hormigas caminándole por la cara, se moría. Pero entonces se oyó una voz serena y segura. «Esos 2 son clase 62. A nosotros no nos pueden estaquear». «¿Por qué no?» «Somos clase 63. Técnicamente no somos soldados, somos reclutas. Nos vamos a convertir en soldados recién el 20 de junio cuando juremos la bandera. Entonces sí van a poder estaquearnos». El que hablaba era Pedro Lanes, más alto que Aguirre y yo, lo que no quiere decir que fuera alto. Era uno de los pocos que había terminado el secundario y pensaba estudiar para contador. De otros castigos, según aprendimos los días siguientes, no podíamos escapar. Cavar pozos en medio de la noche, recibir patadas de cabos y sargentos, aplaudir cardos. Pero Lanes nunca tomaba aquellas cosas como algo personal. Es una parte de la vida, se pasa. Una tarde, en un milagroso minuto de paz, mientras cosíamos las medias rotas y reponíamos botones caídos, Lanes nos preguntó con aire confidencial a Aguirre y a mí: ¿se anotaron entre los voluntarios para el curso? ¿Qué curso? Cañones antiaéreos. Empieza apenas volvamos al cuartel. Nadie nos había hablado de nada. Aguirre susurró: mi padre me dio un consejo. Nunca seas voluntario para nada. Nunca confíes en ellos, que no se den cuenta de que existís. Yo tengo mis razones para aceptar, dijo Lanes. Las prácticas de fuego antiaéreo se hacen en el grupo de artillería de Mar del Plata. En Ciudadela no tienen campos de tiro. Ahí sí. Sueltan unos grandes globos y les disparan con los cañones. Si acertás, te premian con días de franco. ¿Y con eso qué?, preguntó Aguirre. Quiero conocer Mar del Plata. Un sargento llamó a Aguirre para que fuera a la cocina a pelar papas. Lanes dijo en voz baja, concentrado en el hilo y la aguja: yo nunca vi el mar. Me pareció milagroso que hubiera algo que no conociera y yo sí, algo frente a lo cual no sintiera esa alarmante familiaridad con la que caminaba por la vida. Durante un mes habíamos llevado los fusiles desde el amanecer hasta la noche. Llegó el día en que hubo que cargarlos. Nos repartieron 20 balas a cada uno. Marchamos 1 hora hasta llegar al campo de tiro. Primero con la rodilla en tierra y luego echados sobre el suelo les disparamos con viejos y averiados Fals de fabricación belga a lejanos blancos. Un teniente felicitó a Lanes, que había sido el mejor tirador de la compañía. Al día siguiente volvimos al campo de tiro, esta vez para disparar con pistolas, pero nunca llegamos a hacerlo. Desde temprano, oficiales y suboficiales habían estado conversando entre ellos. En todo el día nadie nos había insultado ni pateado. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué de pronto nos trataban sin furia, sin desprecio, como si el invisible pecado que nos habían llevado hasta allí hubiera sido perdonado? Con Aguirre consultamos a Lanes, que todo lo sabía. Acabamos de tomar Malvinas. ¿Qué? Lo que oyeron. Se suspende todo. ¿La práctica de tiro? Nos miró como a niños. La instrucción, el campamento, todo. Volvemos al cuartel. Uno de los subtenientes que estaban a cargo de nuestra compañía nos reunió y confirmó la versión de Lanes. Dio una pequeña arenga, pero se notaba que estaba nervioso. Otros oficiales, en cambio, lucían exaltados, se abrazaban y reían. En silencio volvimos al campamento, desarmamos las carpas y subimos a los camiones. Cuando partimos ya era de noche. Mientras en las tapas de los diarios y en la televisión solo había noticias de triunfos, en el cuartel había constantes rumores de desastres y de muertes. No podíamos saber nada con certeza. No lo teníamos a Lanes. Todos los que sabían manejar los cañones antiaéreos habían sido movilizados. Poco después de la rendición me dieron la baja, igual que a casi todos los soldados del país. Volví a la vida civil, dejé de afeitarme y de cortarme el pelo. Ya había empezado la primavera cuando me encontré en la calle con Aguirre. Antes de que tuviera tiempo de preguntar, me dio la mala noticia.
Lannes había muerto durante uno de los últimos ataques ingleses en las afueras de Puerto Argentino. Fue poco antes de la rendición, en medio de una retirada. Habían estado tirándoles a los aviones ingleses. Cuando los proyectiles daban en el blanco, no estallaban. Toda la munición estaba arruinada. Lannes y un soldado clase 62 quedaron en la retaguardia. Estaban terminando de levantar los equipos cuando una bomba los alcanzó. Yo tenía 19 años. No pensé en padres o hermanos. No pensé en la red que une a cada uno con los demás, en el daño de una muerte en otras vidas. Ni siquiera pensé en el otro caído, el soldado clase 62. Pensé en la muerte de Lannes como un hecho aislado, como si hubiera ocurrido en el interior de un laboratorio o en la superficie de un planeta distante. Con Lannes, la frase del peluquero Luigi no se cumplía. Él sí había conocido el hambre, el frío y la guerra. Le dije que nos ofreciera de voluntario, dijo de pronto Aguirre. Que nunca confiara en ellos. Él que sabía todo, ¿cómo no sabía eso? ¿Por qué aceptó? La pregunta no era para mí, no era para nadie. Igual respondí. Él quería conocer el mar. Esto fue Clase 63 de Pablo de Santis, que está en el libro Las otras islas. Seguimos repasando el siglo XX, siglo de movimientos, de guerras, de expansión y retracción, pero también de inventos. Los que más nos impactaron y hasta siguen impactando en nuestra vida diaria fueron y son los tecnológicos. ¿Se imaginan cómo eran las primeras computadoras? Aunque éramos muy chiquitos y chiquitas, hasta hace muy poco ni siquiera existía el internet. ¿Cómo sería la vida antes de la computadora o hasta antes del internet? ¿Cuándo piensan que se fabricaron las primeras computadoras? ¿Qué tenían en común con nuestros celulares actuales? Y que ambos necesitan enchufarse, obvio. La primera máquina que permitió el procesamiento de información de manera mecánica y reemplazó las tareas que antes se hacían a mano fue creada en Estados Unidos en 1890. Pero, ¿cómo era esa máquina de procesar información? ¿Servía para jugar algún jueguito, por ejemplo? No exactamente. Se usaba para procesar y analizar datos de los censos poblacionales. Recién, en 1945, el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann presentó el modelo de arquitectura de computadoras que hasta hoy definió la organización de todas las compus que existen, desde la Clementina hasta la Play 5. ¿Qué? La Play 5... Ok, entiendo, pero a ver, ¿de qué hablas cuando hablas de Clementina? Nunca jugué en una Clementina. ¿Se le enchufa tipo el teclado o un joystick? Clementina fue la primera computadora que llegó a la Argentina. No se le enchufaba ningún joystick, se usaba con fines académicos y científicos. La instalaron en 1961 en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Medía 18 metros de largo. Una señora computadora. Si no la usaba para jugar, entonces si la instalaron en una universidad, ¿qué estudiaban con Clementina? Gracias a Clementina se hizo mucho más fácil estudiar programación. Su adquisición fue fundamental para el desarrollo de la computación en el país y la región. Siempre quiero saber más de tecnología. Vamos a ver un poco más de esto que está pasando dentro de los cerebros de las computadoras. El invento del siglo. Rápidas, resolutivas, lógicas, prácticas, a veces se tilda, se cuelga de pronto, vuelve a arrancar y nos permite resolver muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Hoy estamos acostumbrados a vivir rodeados de tecnología y cuando no la tenemos, muchas de nuestras actividades pueden dificultarse un poco. La brecha tecnológica es un problema que nos sigue ocupando, pero esto no siempre fue así. El siglo XX nos trajo uno de los inventos que cambiaron la humanidad, las computadoras. Si bien ellas fueron cambiando de look, de tamaño y también en sus capacidades técnicas conservan un principio básico ya definido por von Neumann, son máquinas de programa almacenado. Esto quiere decir que la misma máquina puede resolver distintos problemas y cumplir muchas funciones al cambiar el programa que usa para analizar la información que le damos.
Por ejemplo, con la misma computadora podemos navegar por internet, leer un documento, escribir un texto o escuchar música simplemente cambiando a otro programa. La computadora es el resultado de una idea planteada en 1936 por el matemático inglés Alan Turing, la creación de una máquina universal. Las computadoras están compuestas principalmente por una memoria y un cerebro o CPU. La idea de estructurar las compus de esta manera fue originalmente de Alan Turing, quien propuso esta idea en 1936, cuando ni soñábamos con las computadoras. Piensen ahora en las personas, en nosotros. Nosotros tenemos una memoria porque podemos acordarnos de las cosas, ¿no? Podemos acordarnos, por ejemplo, de los números del 0 al 9. Pero después, para operar con esos números, ya no nos alcanza con la memoria. Imagínense si tuviéramos que acordarnos el resultado de todas las cuentas que uno podría hacer. Sería imposible. Para eso necesitamos la inteligencia, que sería nuestro CPU. Hay computadoras integradas en un montón de dispositivos que se unen a diario. Por eso podemos decir que es la máquina universal. Está dentro de los paneles de control de los autos, por ejemplo. Pueden ayudar a los científicos y científicas a predecir la evolución de contagios en una epidemia, y también la podés usar para conocer el camino más rápido para llegar a un destino, por ejemplo, con los GPS, o ayudarnos a escribir una palabra que, no sé, no recordamos o no sabemos cómo escribir, y hasta podés mandarle un mensaje inmediato a alguien que está del otro lado del mundo. Y obviamente, para jugar jueguitos, ¿o no? ¿Es un celular parecido a una compu? ¿Es una compu parecida a un celular? Sí, no, ¿por qué? Bueno, la verdad es que la respuesta a esto es re fácil. Un celular es una computadora. No hay diferencias. Es una computadora. Y entonces, básicamente, le decimos teléfono porque para nosotros, los que somos más viejos, históricamente, uno levantaba un teléfono y hablaba con alguien. Y como los celulares se transformaron en teléfonos que podemos mover, les decimos así. Pero la verdad es que hoy en día son mucho más computadoras que teléfonos. Así que en líneas generales yo diría que armar un celu es bastante parecido a armar una compu. Un celu adentro tiene una compu. De hecho, cuando uno los compra le dicen cuánta memoria tienen o qué velocidad maneja. Tienen memoria y tienen velocidad o una velocidad, digamos, de lo que es el CPU o su cerebro. Y de vuelta pueden almacenar un contacto, pero el software que tienen o la inteligencia que tienen los teléfonos lo que nos permite es agarrar ese contacto y escribirle un mensaje. Y que ese mensaje le llegue, mandarle una foto. Entonces ahora es una computadora que además de saber usarse como teléfono, sabe cómo mandar mensajes, sabe cómo sacar fotos y sabe cómo mandarlas. Todo esto hace solo la computadorita que está dentro del teléfono. Los celulares hoy, en nuestros bolsillos, son mucho más potentes que todas las computadoras que tuvimos en los 70s, 80s y 90s. Casi que me animo a decir que todas esas juntas. Las computadoras son máquinas programables. Su funcionalidad está definida por sus componentes físicos, es decir, el hardware, y por el software, el conjunto del sistema operativo y los programas instalados. El soporte físico condiciona el funcionamiento de los programas. Esto puede significar que algunos no funcionen bien o funcionan de forma limitada o más lento. Imaginen todo el potencial que se abrió en el mundo a partir de las computadoras. Y eso que todavía no había llegado a Internet. Pero esa es otra historia que contaremos muy pronto. También nos acordamos palabras. Pero es nuestro cerebro y nuestra inteligencia la que nos hace capaces de escribir las historias más fantásticas con esas palabras. Podemos pensar a las computadoras como también que están partidas entre hardware y software. El hardware es la parte física, lo que podemos tocar de una computadora. Y el software es básicamente los algoritmos que le cargamos a esas computadoras. Y ahora, para entender qué es todo esto, volvamos al ejemplo de nosotros mismos, de las personas. El hardware sería nuestro cuerpo. Y el software es todo lo que nosotros podemos hacer y aprender y que nuestro cuerpo nos permite hacer. Entonces, nosotros con nuestras manos podemos agarrar una cuchara, podemos agarrar una olla, pero necesitamos aprender una receta para hacer un buen guiso. El software es eso, es el conocimiento que adquirimos para hacer cosas que nos permite hacer nuestro cuerpo. Por eso, igual que con las compus, todos tenemos cuerpos, el hardware, que pueden hacer muchas cosas, pero dependiendo de qué cosas aprendemos, el software, hacemos un guiso o hacemos un asado.
Una cosa importante que tienen que saber es que las computadoras por sí solas son muy tontas. Somos nosotros los que tenemos que escribir algoritmos o recetas que les enseñan a hacer cualquier cosa. Incluso cuando hablamos de inteligencia artificial, somos nosotros los que les decimos a las computadoras qué tienen que aprender y cómo tienen que aprenderlo. Las compus son fantásticas para hacer cuentas muy rápidas, pero no son nada buenas para la mayoría de las cosas para que nosotros, las personas, somos geniales. Seguimos avanzando en los legados del siglo XX y es imposible no hablar de los grandes hitos musicales del siglo XX. Pero en su segunda mitad reconocemos acontecimientos musicales que nos siguen acompañando y emocionando. La música acompañó los grandes cambios del siglo y las vanguardias llegaron para hacer una verdadera revolución. Sí, las vanguardias musicales del siglo XX cambiaron todo. Tuvieron un alto impacto cultural y social, tanto en nuestros oídos como en nuestro estilo de vida. Por un lado, una de las bandas de rock que sacudió las bases de la música en la década del 50 y los 60, los Beatles. La banda nacida en Liverpool, Inglaterra, trascendió las fronteras de su país y rápidamente cobró fama mundial. También trascendió las fronteras de las generaciones, porque hoy los seguimos escuchando y disfrutando grandes y jóvenes. Pero esta no fue la única vanguardia que lo revolucionó todo. En nuestro continente, en Brasil, el acontecimiento fue la bossa nova. La bossa nova es un género de la música popular brasileña derivado del samba y con una fuerte influencia del jazz, que tuvo entre sus más grandes representantes a João Gilberto, a Tom Jobim y a Vinícius de Moraes. Allá vamos, en búsqueda de vanguardias musicales. Música, maestro. ¿Qué vinieron a hacer las vanguardias musicales al siglo XX? Vinieron a hacer una verdadera revolución popular. Nos agarraron la mano y nos llevaron al centro de la pista, a bailar y a repensar nuestra cultura. A partir de 1962, el grupo quedó armado de forma estable hasta su separación oficial en 1970. Los integrantes de los Beatles fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Estos cuatro fantásticos llegaron para quedarse. Pero no iban a ser los únicos que en los 60 cambiarían la historia de la música. En 1964, João Gilberto, el padre de la bossa nova, saca uno de los temas inolvidables del género que estaba creando. Tudo sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. En ese mismo año, la Beatlemanía que se había dado en Gran Bretaña desembarca en los Estados Unidos y la historia del rock cambia por siempre. Para su primera gira en este país, los Beatles alcanzaron el primer puesto en las listas de éxito. Marcan un récord en el libro Guinness. En un mismo mes, 2 álbumes y 5 singles lideraron las listas estadounidenses. Los Estados Unidos sufrieron la llamada Mientras tanto, Brasil ya vibraba al compás de un estilo musical que traía poesía, guitarra y un cantar discreto y resonante. Aunque había prejuicios de la industria de la época, la bossa nova se imponía y se consideraba incluso un patrimonio cultural carioca. Uno de los hitos fundantes fue compuesto por la cantante Elisete Cardoso, el poeta Vinícius de Moraes y el pianista Antonio Carlos Jobim. Ellos hicieron historia con temas como este, que sintetizaban en acordes el sentimiento de todo Brasil. Ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar. No nos va a quedar melancolía si seguimos por el sendero Beatle, porque aunque ellos se separaron en los años 70, dejaron su legado en toda la música del mundo. Hicieron pop, rock, música psicodélica y su influencia musical llega hasta nuestros días. La bossa nova también sigue vigente hasta el día de hoy. Eu caio de bossa,
sou quem eu sou. Eu saio da fossa xingando em nagô. Vai você, Vininha. Você que ouve não fala. Tenemos una nueva clase especial. Bienvenida, Nati. ¿Qué nos espera hoy en el maravilloso mundo del cambalache? De las artes plásticas, en este caso del siglo XX. Bueno, no le digamos cambalache a las artes plásticas, por favor. Hoy vamos a hablar de arte contemporáneo. En la década de 1970, el arte empezó a dejar de lado las aptitudes técnicas y empezó a volverse más conceptual. O sea, a valorar los conceptos, las ideas. Estas tendencias continúan. Hay muchas corrientes artísticas que siguen siendo parte del arte actual. Pero, a ver, ¿cómo era el arte contemporáneo? ¿Qué hacían los y las artistas de los años 70? En primer lugar, dejaron un poco de lado los óleos y las acuarelas y empezaron a usar diferentes tipos de materiales. Objetos inesperados como elementos domésticos, computadoras o materiales de construcción que entraron fuerte en los talleres. Algunas obras incluso usaron elementos de la naturaleza que los rodeaba. Ya vamos a hablar un poco más de este tipo de arte, pero quería contarles que las obras podían volverse mucho más sorprendentes, desconcertantes e incluso más divertidas. Podríamos decir que en el arte contemporáneo las relaciones del público son tan importantes como las obras. Claro, exactamente. Las audiencias empiezan a valorarse mucho más. Como decíamos, un movimiento que surge en esta época es el arte conceptual. Los y las artistas conceptuales consideran que las ideas que hacen surgir una obra son más importantes que el aspecto final de esa obra. No buscan que se vea de forma realista un rostro, sino que haya algo que contar atrás. Todo esto empieza como una señal de protesta contra el arte que se había convertido en una mercancía cara y que solo las clases altas podían consumir, ver y disfrutar. Así buscaban liberar al arte porque ya nadie iba a poder comprar o vender una idea. ¿Y esas obras que usaban la naturaleza, cuáles son? ¿Cómo podemos verlas y en qué museo están? Bueno, ese movimiento del que les hablaba es el land art. Y no lo van a encontrar en ningún museo. Vamos a verlas. Creo que va a ser la mejor manera de conocerlo. La naturaleza siempre fue una fuente de inspiración para el arte, pero el land art llevó esa idea mucho más allá. En el land art se usa directamente el mundo natural para crear obras. Se interviene el paisaje y los elementos de la tierra se vuelven parte del estilo y material artístico. A partir de 1960, esta nueva corriente del arte contemporáneo empezó a usar madera, tierra, piedras, arena, viento, roca, fuego, agua y todo tipo de elementos naturales para intervenir en ella y crear formas y efectos visuales innovadores. Los y las artistas buscaban generar también una relación de sus obras con el arte rupestre. Crear obras que no pudieran comprarse ni exponerse en museos y galerías era otro de los objetivos del land art. Otra de las características principales de este movimiento era que las obras se volvían temporales y efímeras. La misma naturaleza las transformaba. Y también había artistas que tomaban fotografías y después realizaban mapas y dejaban el paisaje tal como lo habían encontrado. Se preocupaban por el medio ambiente, cuidando de no hacer nada que lo perjudicara. Una de las obras más asombrosas es la del artista norteamericano Robert Smithson. Él construyó una costanera en espiral con tierra, sal y piedras. Mide más de 450 metros de largo y 5 metros de altura. El británico Richard Long es conocido por sus paseos. Mientras caminaba sacaba fotos y luego realizaba mapas de sus trayectos. Otro gran referente del land art es Andy Goldsworthy, escultor y ecologista. Él crea obras con palos, barro y piedras. En Argentina, May Borovinsky convocó a 10 artistas del Instituto Universitario Nacional del Arte, además de ingenieros agrónomos, agricultores, propietarios de campos y pobladores rurales. Así lograron diseñar y cultivar en su estancia La Catita 10 diseños diferentes con soja, maíz y girasol en 76 hectáreas.
El land art pasó así a ser colaborativo y consiguió sus objetivos gracias al trabajo en equipo. Estamos de vuelta con Nati acá y hay un montón de cosas en la mesa otra vez. En este caso hay arena, piedras. ¿Qué vamos a hacer hoy, Nati? Hay un montón de elementos que vamos a utilizar para hacer land art, ¿sí? Recuerden que nuestra obra va a ser efímera, ¿sí? Esto quiere decir que va a quedar por poco tiempo. Con el paso de los días va a ir desarmándose. Pueden hacerla en el patio, jardín si es que tienen, y usar una base de cartón también puede ser una posibilidad, o de madera para hacer una versión en el interior. Si tienen cámara de fotos en su celular o si tienen una cámara en general, pueden registrar el proceso y la obra terminada. Bueno, en primer lugar, vamos a recolectar algunos objetos pequeños del exterior. Pueden ser hojas, piedras, caracoles, ramitas, flores. Pero recuerden las ideas del land art. No tenemos que dañar el medio ambiente, ¿sí? Por eso vamos a usar solo los elementos que encontremos sin arrancar nada de las plantas ni hacer grandes cambios que dañen el medio ambiente. Cuando hayan elegido el espacio, empezamos a crear el diseño con estos objetos. Pueden hacer formas geométricas como espirales, círculos, cuadrados o lo que vaya surgiendo nomás. Pónganse creativos y creativas. Claro, la idea es jugar un rato, ir probando colores, texturas, armar y desarmar y probar con las formas. Cuando hayan encontrado la figura final, pueden empezar con la tarea de registro. Fotos de distintos ángulos, luces, encuadres, lo que ustedes quieran. Si hicieron su obra en algún lugar exterior, van a poder observar que se va a ver distinta en plena luz del día o quizás en el atardecer, ¿no? Buenísimo. Hay muchas sorpresas en el land art y en la naturaleza. Así que ¿empezamos? Dale, vamos a arrancar. Empecemos. Entonces acá tenemos como una recreación de una playa con piedritas, arena, estos como frutos secos que a veces se encuentran que caen de los árboles. Entonces la idea es que intervengamos esto, ¿sí? Sin romper con la naturaleza. Dale. ¿Sí? Entonces, bueno, yo voy a probar a mover un poco la arena, como si estuviera en la playa. Y voy a hacer un círculo. Voy a hacer como una especie de espiral, a ver si me sale. A ver. Si no tienen arena cerca, pueden usar tierra, ¿no? Obvio. Y vos habías dicho antes, en el patio, todo eso, un buen lugar para hacer esto puede ser la plaza también. También. Hay mucho espacio. La naturaleza justamente lo que nos da es que todos los ambientes abiertos funcionan para esta clase de cosas. Sí. Y esto, que es un arte que es efímero, que va a durar un momento y después se va. Va a seguir con su rumbo. Como cuando natural. escribís algo en la arena, como cuando vas a la playa. Claro, y viene el mar y... Tratando de recrear como un plato de comida en esos restaurantes de las películas, ¿viste? Súper distinguidos. Sí. Es unas piedras a la foie gras con un poco de otras piedras y esta cosa. Y estas piedras. Está unas muy bueno, piedras. ¿viste? Muy bueno. Y unas ramitas, ¿no? Exacto. Y mirá, último. Voilà. Un poquito de lavanda. Exacto, para que tenga un poco. Yo hice así como algo más geométrico, unos espirales... con las piedritas, pero bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Estás invocando algún tipo de animal antiguo. Puede ser así, como medio ritual. Claro. De repente sale un Quetzalcóatl. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Bueno, la idea es eso, que vayan imaginándose diferentes cosas a partir de los elementos que nos trae la naturaleza. Todo improvisado y todo basado en la imaginación. Exactamente. La vanguardia no se detiene. El siglo XX se llenó de íconos musicales como Bob Marley, el músico, guitarrista y compositor jamaiquino. Marley nació en 1945 y murió en 1981. Fue el líder de la banda musical The Wailers y trascendió por hacer famoso el reggae en todo el mundo. El reggae se asocia al movimiento Rastafari, que tiene en consideración a Selassie I, último emperador de la nación etíope, como una reencarnación de Dios casi.
nazi. Las personas de ascendencia afro y sus descendientes serán guiados a la tierra prometida denominada Monte Sion. El uso de trenzas, que muchas veces se cubren con un gorro tejido llamado tam, y la vestimenta con los colores de la bandera de Etiopía, rojo, amarillo y verde, forman parte de la idiosincrasia rastafari y del propio reggae. Este tipo de música también llegó a nuestro país. Hoy vamos a escuchar un tema clásico de Los Pericos, que tiene muchas influencias de Marley y su particular estilo. I am waiting for your love, missing faces in my room. I am waiting for your love, lying looking at the moon, 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 emotional, devotional. Give me the greatest look, something there is in heaven sometimes, or just can't hide. Why can't we live together? I am waiting for your love. We are playing silly games. I am waiting for your love, like looking at the moon, 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 emotional, devotional. Give me the greatest love, something there is in heaven sometimes, we just can't hide. Why can't we live together? I just can't hide. Why can't we live together? I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love, 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 love. I am waiting for your love. I am waiting for your love. I am waiting for your love, 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 love. Oh no, 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 no. Ooh, yeah. Oh no, 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 no. Después de tanto leer, investigar y estudiar con ustedes, queremos saber un poco más sobre lo que piensan, imaginan y opinan de los temas del programa de hoy. Adelante, chicos y chicas. ¿Qué mensaje le mandarías vos a los que combatieron en la Guerra de las Malvinas? Que estoy muy orgullosa de que hayan ido a defender nuestras tierras, aunque las tengan los ingleses, las tierras malvinas siempre van a ser argentinas. Mi mensaje es agradecerles por ser tan valientes y luchar hasta el último día para recuperar nuestra isla, arriesgando su vida, pasando frío, hambre y dolor. Un orgullo para nuestra patria. El mensaje que le mandaría sería que a pesar que fueron derrotados, su valentía no se olvida, porque con amor perdieron su vida por la patria y que se los recuerda con mucho cariño y respeto. ¿Cuáles imaginás que serán los avances tecnológicos que van a marcar el siglo XXI? Para mí son las plataformas virtuales. Las plataformas virtuales como YouTube y Facebook, los videojuegos de realidad virtual, los autos con conducción automática y el corazón artificial. Imagino que los avances tecnológicos que van a marcar el siglo XXI son los autos, celulares y televisión.
Si tuvieras que pensar una banda musical que revolucionó el mundo, ¿a quién elegirías y por qué? La verdad no conozco ninguna. Elegiría a los Beatles porque fue una banda incluyente de la música cultural. La banda musical que elegiría que revolucione el mundo sería los Rolling Stones, porque me gusta el logo que los identifica, una boca sacando la lengua. Todos los caminos conducen a la famosa frase, siglo XX, Cambalache. Hoy empezamos recorriendo un episodio doloroso de la historia argentina. Estudiamos el contexto en que se dio la Guerra de Malvinas, la dictadura cívico-militar y por qué esa guerra fue injusta para todas sus partes. Pero también conocimos a las vanguardias y de ahí pasamos a Bob Marley y un género musical que nos dejó un poco más relajados. Y no nos olvidemos de la primera compu argentina, Clementina, que nos abrió las puertas para conocer un montón de otros inventos tecnológicos del siglo XX. Y no solo descubrimos al arte contemporáneo, en especial al land art, también lo pusimos en práctica. Pero siempre quedan dudas por resolver. En este proyecto surgieron muchas ideas. Y la pregunta que todavía no tiene respuesta es: ¿estamos todos y todas conectados en una gran red?